Hola, bienvenidos a este espacio de la historia de la educación en México. Mi compañera Daisy Bertis y yo, Beatriz Cisneros, les presentaremos un tema importante. Hoy vamos a responder 3 preguntas importantes. Si fue relevante la descentralización educativa en la década de 1990, si la Ley General de Educación de 1993 fue necesaria para transformar la educación pública y qué enseñanzas dejó la reforma del artículo 3 constitucional de 1934. A lo largo de este episodio veremos que la educación de México ha cambiado mucho con el tiempo, pero también esos cambios han tenido avances, límites y consecuencias que todavía se sienten en la actualidad. La descentralización educativa de los años 90. Para empezar, hablaremos de la descentralización educativa de los años 90. Este proceso fue muy importante porque transformó la organización del sistema educativo nacional. Uno de los hechos más relevantes fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, mediante el cual el gobierno federal transfirió a los estados gran parte de la administración de las escuelas de educación básica. Secretaría de Educación Básica, SEP 1992. La intención principal era acercar la toma de decisiones a las necesidades de cada región del país. Esto parecía necesario, ya que México enfrentaba grandes diferencias económicas, sociales, culturales. En teoría, la descentralización permitiría atender mejor las realidades de comunidades rurales, urbanas e indígenas. Sin embargo, esta reforma también mostró limitaciones importantes, pues muchos estados no contaban con los recursos económicos o administrativos suficientes para enfrentar las nuevas responsabilidades. Como resultado, surgieron mayores diferencias entre entidades federativas y persistieron problemas como la desigualdad educativa y la falta de infraestructura escolar. Ornelas, 1995. Autores como Guevara Niebla, 1995, y Ornelas, 1995, señalaron que la desigualdad y el rechazo educativo seguían siendo problemas importantes del sistema educativo mexicano, aún después de las reformas de modernización. Después, una mirada reflexiva, este proceso deja una enseñanza importante. No basta con transferir responsabilidades administrativas si no existen condiciones equitativas para cumplirlas, pues la educación requiere coordinación, financiamiento y compromiso constante para evitar que las desigualdades sociales también se conviertan en desigualdades educativas. La Ley General de Educación de 1993. Ahora pasaremos a la Ley General de Educación de 1993. Esta ley fue un instrumento fundamental para reorganizar y orientar la educación pública en México. La ley estableció principios importantes como la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación. Además, definió las responsabilidades de la Federación, los estados y los municipios. Congreso de la Unión, 1993. También incorporó aspectos relacionados con la calidad educativa, la participación social, la evaluación y la formación docente. En este momento, la ley representó un esfuerzo por modernizar el sistema educativo y responder a las nuevas demandas sociales y económicas del país. Sin embargo, aunque la ley fue necesaria, no fue suficiente para transformar completamente la realidad educativa. Muchas escuelas continuarán enfrentando problemas de infraestructura, desigualdad y falta de recursos.
Esto demuestra que las reformas legales necesitan acompañarse de políticas públicas efectivas y de inversión constante. Con el paso del tiempo, el sistema educativo mexicano continuó transformándose mediante nuevas reformas. Un ejemplo importante fue la reforma educativa de 2013, en la que se modificaron diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el propósito de fortalecer la calidad educativa y la profesionalización docente. Diario Oficial de la Federación 2013. Reflexionando sobre este punto, podemos comprender que la educación no ha cambiado únicamente por decretos o leyes, pues la verdadera transformación educativa ocurre cuando las políticas llegan realmente a las aulas y benefician de manera directa a estudiantes y docentes. Además, el hecho de que esta ley fue sustituida en 2019 demuestra que la educación es un proceso dinámico que se debe adaptarse continuamente a las nuevas necesidades sociales y culturales del país. Asimismo, en 2021 se publicó la Ley General de Educación Superior, la cual buscó fortalecer el acceso y la equidad en la educación superior, reconociendo este nivel educativo como un derecho para todas las personas. Ley General de Educación Superior 2021. La reforma del artículo 3 constitucional de 1934. Finalmente, hablemos de la reforma de 1934 al artículo 3 constitucional. Esta reforma tuvo una gran influencia en la educación pública mexicana, ya que estableció que la educación impartida por el Estado sería socialista. Excluiría toda doctrina religiosa y buscaría combatir el fanatismo y los prejuicios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1934-2024. Además, fortaleció el papel del Estado como principal responsable de la educación pública y reafirmó el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza primaria. Aunque años después se eliminó el concepto de educación socialista, esta reforma dejó bases muy importantes que todavía permanecen en el sistema educativo mexicano, especialmente los principios de gratuidad, laicidad y responsabilidad del Estado. Desde una perspectiva reflexiva, esta reforma demuestra cómo la educación también puede ser utilizada como una herramienta para construir determinados modelos de sociedad. En ese momento histórico, el gobierno buscaba formar ciudadanos con una visión más racional, colectiva y orientada al bienestar social. Esto nos lleva a pensar que la educación nunca es neutral, siempre refleja los valores e intereses y prioridades de cada época histórica. Conclusión. En conclusión, la historia de la educación en México muestra que cada reforma educativa ha intentado responder a las necesidades de su tiempo. La descentralización de los años 90 reorganizó el sistema educativo y acercó la gestión a los estados, aunque también generó desigualdades importantes. La Ley General de Educación de 1993 representó un avance legal fundamental para orientar la educación pública, pero dejó claro que las leyes necesitan apoyarse en acciones concretas y recursos suficientes para lograr cambios reales. Por su parte, la reforma del artículo 3 constitucional de 1934 dejó una huella profunda al consolidar una educación estatal, gratuita y laica, principios que siguen siendo esenciales en la actualidad. Reflexionar sobre estos procesos permite comprender que la educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo social. Por otro lado, también nos recuerda que mejorar la educación no depende únicamente de reformas políticas, sino del compromiso colectivo de autoridades, docentes, estudiantes y sociedad en general. En resumen, la educación pública mexicana ha sido el resultado de cambios legales, políticos y sociales que han buscado mejorar el acceso, la organización y el sentido de la enseñanza. Pues bien, hemos llegado al final.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Se despide de ustedes mi compañera Beatriz Cisneros y su servidora Daisy Bertis. Hasta la próxima.